Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde en el desarrollo de una importante conferencia magistral titulada Problemas de la dosificación de la pena en virtud de los tipos penales, que va a estar a cargo de nuestro distinguido conferencista, el doctor Héctor Manuel Centeno Buendía. Esta conferencia corresponde a la edición número 20 de los lunes universitarios, que corresponde al programa académico El MINJUS de tu universidad, que está a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Leeré a continuación una breve reseña académica y profesional de nuestro distinguido conferencista, el doctor Centeno. El doctor Centeno es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Penal y con estudios completos de doctorado en dicha casa de estudios. Es profesor en la unidad de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Universidad Nacional Pedro de Ruiz Gallo de Chiclayo, Lambayeque. Además es investigador científico del Instituto de Filosofía y Derecho Penal. Entre otras calidades académicas que tiene, también tiene una larga trayectoria en entidades como el Ministerio de Justicia, donde participó eh, como procurador ad hoc en temas de corrupción, en temas de caso Montesinos, Fujimori Montesinos. La presente conferencia, como ustedes saben, tiene una duración de 60 minutos, al cabo del cual habrá 15 minutos adicionales para que ustedes puedan hacer las preguntas que crean conveniente a través de la caja de preguntas del chat. Sin más, entonces, dejamos previa foto en uso la palabra a nuestro dirigido conferencista, el doctor Héctor Centeno. Doctor, muchas gracias. Adelante, entonces. Ok, muy amable, muchas gracias al Ministerio de Justicia, al doctor Jesús Rosario, por esta invitación para dialogar sobre un tema muy importante, pero muy dejado en menos en estos últimos años, que es un problema que de pronto todavía no lo hemos resuelto. Ni en el proyecto del Código Penal del 15 y del 18 se puede advertir una solución a los problemas que vamos a desarrollar, ¿no? El título de mi trabajo hoy se denomina Problemas de la dosificación de la pena en los tipos penales. Una breve introducción amerita establecer pues que la pena tiene una dirección, ¿no? Es decir, esa conmutación de pronto de la eficacia de la norma sobre alguien que después de un juicio ha sido vencido, ¿no? Es decir, se le restó los principios básicos de la presunción de inocencia. Esto es importante decirlo porque cuando nosotros abordamos el tema de la pena, ¿no? A veces lo abordamos de manera muy práctica y cuando tanto jueces, fiscales y abogados sobre todo pretendemos de repente buscar una dosificación mejor al cliente o un fiscal que pretende como cargador de la prueba fundamentar un fallo en un juez, inducirlo, ¿no? A través de su técnica de litigación para que se emita la pena concreta establecida en la imputación fáctica de la acusación formal y sustancial, y un juez que va a resolver pues esta problemática en el sentido de utilizar a partir de Kelsen el sistema normativo. Entonces yo creo que este es un primer, de pronto, nivel de análisis, un poco como para irnos ingresando a una problemática que a la verdad le digo que no es muy fácil, ¿no? Por más que sea práctica y operativa, tiene muchos problemas, no solamente de contenido empírico, sino también de contenido sustancial y normativo. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, el crimen organizado, la criminalidad organizada, ¿no? Hemos visto en procesos X, ¿no? En el cual, pues, a una organización criminal se le imputa asociación ilícita para cometer delitos fines, ¿no?
concusión, peculado, lavado, extorsión, etcétera. Pero luego del proceso, de la etapa preparatoria, Fiscalía no reúne elementos conducentes, pertinentes y útiles como para ir a un juicio oral por asociación ilícita para delinquir o por crimen organizado. Entonces, hace una acusación mixta, ¿no? Solamente por el delito fin, en este caso, lavado de activo, concusión, peculado, etcétera. ¿Y esto por qué pasa? Justamente porque cuando hablamos de la dosificación de la pena, se entiende en primera instancia o en primera premisa que quien dosifica la pena es el juez, ¿no? Porque en nuestro sistema pues, jurídico, el juez es el único que puede decir condeno, fallo y aplico tal o cual pena. Ese es por un lado. Segundo, pero también los fiscales, cuando formalizan la investigación preparatoria, hacen sentir siempre supuestos alternativos de la tipicidad para investigar. Mejor aún, cuando hay una detención preliminar o cuando hay una medida de prisión preventiva. Entonces, en esa línea se juega, ¿no? Se juega jurídicamente entre defensa técnica, fiscal y juez, un tercero imparcial que va a resolver las pretensiones. Por eso que es importante establecer los enunciados como situaciones intrasistemáticas para luego ir analizando cuáles son los problemas que tenemos con respecto a la dosificación. Uno de ellos son los enunciados asertivos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, creo que no estamos entendiendo la dogmática penal de manera intrínseca cuando de pronto retiramos una acusación por crimen organizado y formulamos por peculado, concusión o cualquier otro delito que fue un delito fin. En esa línea no entendemos que el asertivo normativo siempre está dirigido a un ser. ¿Y ese ser quién es? Es el tipo penal. Son todos los artículos que nosotros vemos en el Código Penal, a partir del 106 para adelante, ese es el enunciado asertivo. Entonces ahí podemos verificar dos aspectos que son importantes. Uno, dentro del enunciado asertivo está el descriptivo y el adscriptivo. Repito, el descriptivo y el adscriptivo. El descriptivo no es otra cosa que lo que se conoce como los elementos del tipo penal, ¿no? Por eso que cuando hay una formalización de investigación preparatoria, ¿no? El fiscal considera que los hechos imputados son hechos fácticos, fácticos jurídicos, o sea, no es cualquier hecho fáctico, tiene que ser un hecho fáctico jurídico, es decir, que el investigado haya de pronto violentado una norma cautelada por el Estado. Este es un asertivo descriptivo. Donde tenemos problema es en el enunciado descriptivo, no, en el ascriptivo tenemos el problema. ¿Y por qué lo tenemos el problema en el enunciado adscriptivo? Porque el enunciado adscriptivo nos dice cómo debe ser resuelto esa adecuación típica en las infracciones básicamente de los bienes jurídicos tutelados. Caso crimen organizado, donde son delitos plurisubjetivos, hay muchos bienes jurídicos lesionados, el caso de robo agravado, ¿no? En esa línea, pues esos enunciados adscriptivos te permiten, a partir de ahí, pensar cómo debe ser regulado esa actitud delictiva. Entonces, partimos a partir de ahí de dos premisas. La principal es que del enunciado descriptivo, lo que nosotros vamos a sacar son tipicidad, tipicidad y consecuencia de la tipicidad, es decir, la pena. Repito, tipicidad y la consecuencia de la tipicidad que viene a ser la pena. Y aquí, por ejemplo, toma o se entorna actualmente un giro en la dogmática penal a propósito de los últimos trabajos del profesor Jacob, en el cual, volviendo, ¿no?, al inicio de la dogmática penal, sin ser un causalista,
desprende el dolo que está en la culpabilidad para agregarlo a la tipicidad. Pero en principio, el finalismo esto ya lo había realizado. O sea, el finalismo, ¿qué fue lo que hizo? Fue desprender el dolo de la culpabilidad y colocarlo en la tipicidad. Ya cosa hace lo contrario. De lo que está en la tipicidad, ahora lo remite a la culpabilidad. Entonces cualquiera diría, bueno, hay un retroceso en la dogmática porque estamos hablando ahora de un causalismo valorativo y axiomático. No, no es eso. Lo que pasa es que, como ustedes saben, el contenido de la norma, es decir, un tipo penal, hablemos de tipicidad objetiva, conglobada, admite ya la conducta antijurídica. Entonces, cuando hablamos de un tipo fáctico jurídico, estamos hablando ya de una afectación de pronto a los bienes jurídicos. Por lo tanto, hablar de tipicidad actualmente, modernamente, es hablar de que la conducta sea antijurídica, ¿no? Porque esto era la propuesta de Belsen y de Meyer cuando iniciaron con Rudolph y con Maurras, con Stauffenberg, el desarrollo del derecho penal alemán y que ha sido admitido en nuestras culturas penales, ¿no? Tanto Argentina, Colombia, Perú, bueno, los países más cercanos que manejamos la dogmática alemana. Ahora bien, esto nos hace también pensar en que la premisa normativa principal es el ser, o sea, el sujeto activo, ¿no? La persona por cual a ver si me confirma, se cortó. Doctor Jesús, ¿me copia? Sí, se había ido casi un minuto la conexión. Ah, ya, perfecto, perfecto, perfecto. Yo pensé que era mi madre. O sea, gracias, gracias. Voy a incoar entonces. Sí, Y por les favor. decía, pues, sí, y les decía que hay que ver los enunciados, ¿no? Los enunciados políticos criminales que tenemos en el Código Penal, ¿no? Esos enunciados, pues, lo vamos a saber a partir de un conocimiento de la teoría de la norma, ¿no? Muchos pensamos, muchos creen que hay que conocer la teoría del delito, ¿no? Para ver la dosificación de la pena y las clases de penas, ¿no? Primero a ello hay que conocer la base, que es la teoría de las normas. Y cuando hablamos de la teoría de las normas, encontramos los famosos enunciados asertivos, ¿no? Que es el ser sujeto activo por sobre el quien recae una sanción penal y que está ubicada esa conducta en un tipo penal. Pero lo más importante acá es ver que la regulación de esa conducta, de ese sujeto activo, está prevista tanto en los enunciados descriptivos y en los enunciados ascriptivos, ¿no? Esto es muy importante. En los enunciados descriptivos tenemos todos los elementos que pertenecen al tipo penal. Vamos a suponer los, los casos, por ejemplo, que tienen desarrollo con la estructura de los tipos bases, ¿no? Entre ellos conductas independientes, como por ejemplo es el hurto, el delito de violación, etcétera. Y los tipos especiales que tienen un componente especial, ¿no? Como por ejemplo aquellos que tengan elementos subjetivos distintos al dolo, de tendencia interna trascendente o de tendencia interna intensificada. Y los tipos derivados, ¿no? Que existen únicamente porque el tipo así, el tipo base, los califica. Ahí tenemos un gran problema con el crimen organizado.
asociación ilícita para delinquir. Yo siempre pregunto, ¿en dónde encontramos las agravantes de la asociación ilícita para delinquir? Aún con la modificatoria última, ¿no? ¿En dónde están las agravantes genéricas y específicas? ¿Cómo los jueces pueden dosificar o podrían dosificar conforme a los derechos humanos, ¿no? Una pena que ya de por sí en el tipo penal del 317 comporta una serie de problemas de adecuación, de dosificación de la pena, como lo vamos a ver más adelante. Dije también, antes que me olvide, antes que se corte, que justamente también esto permite conocer bien los asertivos enunciados para poder tener cuidado en los casos de fiscalía que yo vengo observando, retirar la acusación por asociación ilícita o crimen organizado, ¿no? Y seguir solamente por los delitos fines, ¿no? Peculado, concusión, malversación de fondos, etcétera. Lo cual, de mi punto de vista, es no manejar la teoría de las normas. Porque si bien es cierto, en una investigación preliminar, hablamos de etapa preparatoria, no hay elementos graves de convicción como para incriminar por el tipo 317 o el crimen organizado. Lo cierto es que esa formalidad que te pide el código no es una formalidad matemática, porque el tipo dice para cometer delito. Entonces, si yo acuso por malversación y retiro crimen organizado, ¿cómo queda la base para cometer delitos de la malversación de fondos? Entonces sería un tipo penal autónomo y el proceso penal tendría que haberse llevado solamente por malversación de fondos. Y este es un problema que tenemos al momento de calificar la primera disposición a investigar. Se dice, y esto ha sido parte de nuestro trabajo por muchos años, acá en mi casa, en el Ministerio de Justicia, en universidades, colegios de abogados, Consejo Nacional, etcétera, Academia de la Magistratura, por donde gracias a Dios hemos estado, es establecer que el Código Procesal Penal no es nuevo ahora, pero en su momento lo era, ¿no? Tenía muchas, pero muchas variantes positivas para poder manejar esta posibilidad de poder de pronto determinar una investigación preparatoria con tipos alternativos. Es decir, si yo no determinaba en mi teoría de caso llegar a un fin de poder lograr establecer que tal persona que supuestamente pertenecía a la organización criminal, ¿no? Definitivamente, solamente lo voy a pasar por el tipo alternativo, concusión, peculado, etcétera. Pero no puede ser en el retiro de la acusación, porque en el retiro de la acusación sí estás debilitando tu teoría de caso, porque en todo momento el imputado por un delito conexo va a decir, esto nació a propósito de una investigación en la cual fui sometido a, por ser integrante de una organización criminal. Y ese es un gran problema que tenemos ahorita, lo estamos viendo en los casos que ustedes, bueno, son casos muy conocidos, ¿no? No es necesario indicarlo. Y esta problemática no la hemos resuelto justamente porque no sabemos distinguir los asertivos o los enunciados que el profesor Silva Sánchez magníficamente los enseña, ¿no? Ahora, ¿por qué yo decía, por ejemplo, que esto es muy importante detallarlo? Porque otro problema que se ha generado y que todavía no ha sido resuelto es a partir de la ley 30.076, ¿no? Existen algunos vacíos de logicidad al momento de dosificar la pena, ¿no? Por ejemplo, aquí, y también en varias partes del Código Penal, porque la mayoría de normas que tenemos ahorita no están en el Código Penal, sino están en leyes especiales. Pero como ustedes saben, pues cualquier ley o cualquier norma de contenido penal forma parte del menú penal. Entonces, hay lagunas, ¿no? Que, por ejemplo, como que el legislador todavía no regula la omisión de establecer cuáles son las circunstancias atenuantes en los tipos privilegiados. Repito,
hay una omisión por parte del legislador para ver cuáles son los atenuantes en los tipos penales privilegiados. Hace poquito lo dije. Entonces, un tipo penal privilegiado es un tipo especial. Entonces, en ese tipo especial, ¿cómo distinguir una agravante genérica de una agravante específica? Sin tomar en cuenta los beneficios procesales, que son otra cosa, como es la conclusión anticipada o la terminación anticipada. Estoy hablando ya cuando ha sido vencido el procesado, o sea, hablamos de una sentencia. ¿Por qué? Porque se mantiene una redacción totalmente equívoca respecto a esto, en tanto que la disminución de la punibilidad, ¿cómo lo podemos nosotros acertar? ¿Cómo disminuimos la punibilidad en tipos atenuados o en tipos agravados? Claro que el código no lo dice, ¿no? O sea, no lo dice en el sentido de la descripción de los tipos penales, porque esto es un error, yo no creo de interpretación del juez, al contrario, creo que es un error del Estado de no legislar particularmente esta disminución de la punibilidad o el aumento de la punibilidad en los casos de ser cometidos por sujetos especiales. ¿Sí? O sea, no basta colocar agravantes por ser funcionario público, no basta colocar agravantes porque, con todo respeto a las señoritas presentes, el sujeto activo haya violado a una señorita, ¿no? En estado de indefensión porque le puso una droga, por ejemplo. No basta eso. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando hay un error de prohibición vencible? Repito, ¿qué pasaría si hay un error de prohibición vencible y el sujeto activo no la violó a la muchacha pensando y creyendo que es su enamorada? Y la chica de pronto piensa que no es su enamorado. Y este es un caso de jurisprudencia. Entonces ahí los jueces, por ejemplo, optan por disminuirle la pena debajo del mínimo legal. Pero esto es correcto. O sea, es correcto. Vayamos a otro problema, la omisión impropia, ¿no? Si ustedes revisan el párrafo segundo de los artículos 13 y 14 y 15, vamos a encontrar que la omisión impropia, y muchas veces en delitos funcionariales, o sea, cometidos por funcionarios públicos, quedan ahí. Quedan ahí porque esa omisión impropia puede pasar simplemente como un hecho que no causa voluntad de cometer un delito, o sea, el dolo cognitivo, ¿no? Y si no está previsto en el tipo penal la forma culposa, esa conducta es atípica, ¿no? Atípica, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, hay delitos como el peculado, en el cual sí está prevista la forma culposa cuando el funcionario público, de pronto, producto de su descuido, permite que terceros se apoderen de bienes o caudales que él está administrando. Solamente casos como eso podemos encontrar, pero ¿qué sucede en casos de omisión impropia por parte de un funcionario público? Es decir, el deber de actuar conforme a derecho y por ciertas razones violó la norma de deber y no lo cumplió. El caso típico que llena nuestros tribunales son los casos de concusión y peculado, ¿no? Y colusión desleal, ¿no? Donde muchas veces el funcionario, por no revisar la actuación de sugerencia, permite, y ahí está la norma, dolosamente que un tercero se apodere del bien, porque no hizo el informe determinado o porque de pronto no aplicó la auditoría correspondiente en el manejo de su función. Muy, pero muy de pronto um, claro sería una defensa técnica que diga, no señor, aquí la omisión impropia no se le puede imputar a mi cliente, ¿no? El tipo es doloso y culposo, ¿no?
Y el hecho de que él no haya practicado una auditoría, eso no es parte de su función, sino es un parte de control de Contraloría del Estado o cualquier ministerio que tiene su órgano de control. Este es otro de los grandes problemas que también no lo hemos superado. Por eso que existen muchas absoluciones falsas y como que también muchas sentencias condenatorias falsas por no identificar esta problemática. Um, Hay otro detalle muy importante que a la fecha no se ha modificado ni tampoco se ha hecho trabajos para la regulación de los modelos de la penalidad en caso de tentativa. Este es grave, ¿no? Porque como los jueces regulan una disminución de la penalidad en caso de tentativa, acabada o inacabada, cometidos en delitos a través de delitos con resultado. Claro, en los delitos de omisión impropia, en los delitos de simple actividad no hay problema. No basta decir que se le aplicará la pena debajo, no basta decir se le aplicará la pena combinada debajo de la pena mínima para aplicar la tentativa, ¿no? Porque si esto fuera así, ¿qué hacemos en las causales en el cual la punibilidad tiene una regulación muy distinta, como contenidos, por ejemplo, en la reforma del artículo 45A y 45B del Código Penal? Ahí sí encontramos un gran problema, ¿no? Porque esas reformas justamente no resuelven el problema. Entonces los jueces lo que hacen es aplicar una pena por debajo de la pena mínima y aplicando de pronto los tercios, ¿no? Tercio superior, tercio inferior. Si es que el agente es nuevo, es un nuevo cliente del derecho penal, o sea, no es un habitual, no es una persona que haya cometido otro delito, pero esta regla no es básica, o sea, no es una regla que pretenda dosificar con grados de seguridad jurídica la disminución de la tentativa, ¿no? Mejor o peor aún en los delitos concurrentes. Ahí entramos en otros problemas distintos a los delitos de pronto que tengan concursos, ¿no? Concursos reales, etcétera. Los delitos concurrentes, ¿no? En casos concretos, ¿no? Con las circunstancias agravantes, como por ejemplo el robo, o como por ejemplo la asociación ilícita para delinquir, ¿cómo la regulamos? ¿Cómo la regulamos? ¿No? O sea, usted ve el tipo penal 317 y va a trabajar la pena mínima y debajo aplicamos si existe de pronto una dosificación, si ha habido tentativa. Pero tenemos un gran problema, ¿no? Basta que ustedes lean la redacción de la última modificación, un crimen organizado, y encontramos que este no es un delito de pronto de un solo acto. Este es un delito con resultado cortado. ¿Esto qué significa? Que la sola pertenencia a la organización criminal conforma la tipicidad objetiva. Esto es que el legislador ha retrotraído a los actos preparatorios, que son impunes en el derecho penal. Bueno, ya Jesús María Silva Sánchez lo había adelantado hace más de no sé cuántos años, 95, 1995, con su trabajo Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, había indicado de que esto iba a pasar en las futuras legislaciones, ¿no? Aplicar por medio básicamente de defensa del Estado frente al crimen organizado, ¿no? Lo cual no se conocía todavía como crimen organizado, salvo en Italia, que de ahí viene la denominación, y la lucha contra estas organizaciones, ¿no? Es establecer que por política criminal, ¿no? El legislador hipotéticamente reprima los actos preparatorios, ¿no? Lo cual, vuelvo y repito, en ningún penalista, yo siempre lo digo en clase, ¿no? Imagínense a, a Belzel, imagínense a Mauras, imagínense a Fritsch,
cuando empezaron a trabajar el derecho penal, pensar que la sola ideación podría ser delito. El solo hecho de pronto de asociarse con fines de infraccionar la norma sin haberlo realizado, que sería tentativa en todo caso, ya complica y establece una tipicidad objetiva. Y esto es peligroso, ¿no? Porque justamente si no lo entendemos así, es por eso que retiramos acusaciones o nos lo devuelven la acusación de pronto, ya sea porque no está bien clara la imputación, hasta 3, 4, 5, 6 veces se ha devuelto un caso muy conocido, no interesa el nombre, ¿no? Justamente por estos problemas, ¿no? Y al final, pienso, pienso, cada uno tiene su forma de pensar, que van a haber absoluciones, pero ¿serán las soluciones reales o serán las soluciones por parte de un manejo, en este caso del tenedor de la carga de la prueba, que es el fiscal? Claro, los abogados contentos, muy contentos porque frente a estas lagunas, frente a estas omisiones de parte del legislador, le permite defender mejor a su cliente simplemente no haciendo nada y esperando el juicio oral para fundamentar que, oiga, en tal delito no está establecido la misión impropia. En tal delito, las circunstancias de la reformulación del artículo 45A y el 46, no el BEA, sino el 46, exacto, favorecen a mi cliente, ¿no? Favorecen a mi cliente. Entonces, no sé, no sé si esto tenga que ver con reformas, en peor digo, para la sociedad, ¿no? Porque en todo caso es la sociedad la que se desmejora frente a estas faltas de regulación. Ahora, otro de los problemas que hemos encontrado es la ausencia de normas, y esto sí es grave para el tratamiento de las penas combinadas, ¿no? Eh, ausencia de norma, entonces, ¿cómo jugamos ahí, no? Aplicamos si, por ejemplo, el delito, vamos a suponer, no tengo la matemática acá, de colusión tenga como no, pena mínima 15 y la máxima tenga 25, colusión, y de pronto ha habido un concurso con el delito de tráfico de influencias, ¿no? Y la pena es no menor de 10, estoy hablando hipotéticamente, ¿no? ¿No? Y la pena máxima es de pronto 15. Entonces, en estas penas combinadas, lo que se hace en la práctica es aplicar el tercio medio, el tercio superior, de acuerdo a las circunstancias que operen en el enunciado primero, que es el que me he referido, en el asertivo del ser. No, no en el enunciado normativo de la descripción de la imputación, sino en el ser mismo. Ahora, fácil se resuelve de esa manera, ¿no? Se concluye condenando a tal persona por el delito de colusión a la pena del tercio inferior, si es primario, de um, 17 años, ¿ya? 17 años. Pero se le disminuye, porque es primaria y todo, ¿no? A la pena de 12. Y por delito de tráfico de influencia, en la misma operación, y se le aplica la pena de 8 años. En total le suman las dos y es 20 años. Este es un problema que no está resuelto, ¿eh? Porque la mayoría de casos, por no decir todos, ¿no? A menos si alguien me diga que no es así y me lo demuestre con un expediente y una sentencia, que no apliquen de esta manera, como yo le estoy indicando, la pena combinada. Pero el problema es más grave en cadena perpetua. Ahí es mucho más grave en cadena perpetua, porque cuando no concurran las circunstancias que disminuyan la punibilidad, ejemplo, y ahora con peor se ha complicado con la nueva modificación de la minoridad de edad y de la gente responsable penalmente, ¿cómo le disminuimos la punibilidad en casos
de estar inscrito entre el tercio superior de la edad máxima para delinquir, o sea, perdón, mínima para delinquir, ser responsable penalmente, con el momento en que cometió el hecho delictivo. Pongamos una persona que tenga 19. Alguien dirá, pero se le ha aplicado perpetua, claro. Y la cadena perpetua no tiene una interpretación de colocarle tal pena porque es cadena perpetua, obvio. Pero dentro de la teoría normativa, ¿qué pasa si hay de pronto una casación que salga fundada y anule la cadena perpetua? Y todo se vaya a la etapa del juicio oral. Y el fiscal retira la acusación por cadena perpetua y coloca de pronto otro tipo penal grave. ¿Cómo trabajamos la disminución de la punibilidad? Si lo hubiere, digo, si lo hubiere, ¿no? Ahora, dentro de ello encontramos dos problemas. El trabajo de la imputabilidad relativa a la edad, ya para tipos penales comunes, o a la tentativa, y por qué no decir también a un modelo de terminación anticipada, ¿no? Porque la terminación anticipada y la conclusión anticipada son eminentemente también sentencias, ¿no? En el cual los jueces van a fallar condenando o absolviendo a una persona, en este caso si terminación lo van a condenar, si conclusión también porque reconoce toda la imputación. Entonces encontramos que a partir del artículo 45A y 45, perdón, 45A y 46 del Código Penal, estas modificaciones lo que han hecho es traer más problemas al momento de la dosificación de la pena. Pensemos no solamente en los delitos comunes, pensemos, por ejemplo, en los tipos derivados, pensemos en la diferenciación de los tipos según su contenido. Hemos dicho los tipos de mera actividad, ¿no? Donde existe un desvalor de la conducta y donde no existe un resultado concreto. Y ese es el gran problema que se tiene cuando eh, en una acusación mixta se retira organización criminal y se procesa por un delito fin, ¿ah? Porque no hemos entendido que según el contenido las normas tienen esa facilidad de ser observadas y divididas, ¿no? Ah, los tipos, ¿no?, asimétricos, como son precisamente los tipos penales que reprimen la sola conducta de pertenecer a una organización criminal, no deben agotarse el tipo. Basta la pertenencia, porque no existe un resultado típico, ni va a existir, ¿no? Acá se agota solo con la acción de la pertenencia a la organización. Hay que tener mucho cuidado justamente ahí, ¿no? Entonces, cuando en este caso yo hablo como para fiscales, hablo para jueces, hablo para abogados y para estudiantes. Por ahí hay algunos tratadistas, profesores, que cuando son fiscales solamente sus clases son para fiscales, ¿no? Y yo no creo que sea así. Uno tiene que de pronto dar las pautas para todos, porque todos formamos parte del sistema penal. Entonces, un fiscal que no tenga claro esto y retire la acusación formal por asociación ilícita para delinquir o crimen organizado y solamente se vaya por el tipo penal fin, su caso va a tener muchos problemas y de haber una condena, efectivamente no va a ser la pena que está pidiendo. Y un abogado que vea, repito, un abogado que vea que ya existió un retiro de acusación, inmediatamente tiene que pedir el control del plazo y pedir el sobreseimiento, que es lo que cabe, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tú no me has probado crimen organizado. Pues, entonces, ¿cómo me vas a probar que yo pertenecía a la organización criminal con fines de cometer peculado, concusión, lavado de activos, etcétera? Si tú me has probado eso, menos me vas a probar lo otro, ¿no?
Yo no voy a esperar pues, que me procesen para que me absuelvan, ¿no? Estado, yo te pido a ti, Estado, un sobrecimiento porque acá hay un mal trabajo del fiscal, ¿no? Entonces, se han visto casos, ¿ah? Casos de la jurisprudencia recientes, no voy a decir los nombres, ¿no? Siguió el caso de un docente también, dueño de un estudio muy importante en la capital. Se le acusó por el delito de complicidad en acto de corrupción, porque había hecho un informe técnico civil sobre una garantía que existía en los contratos de Odebrecht con el Estado peruano, dentro de su rol, ¿no? En primera instancia, deduce una excepción, la declara improcedente, segunda instancia la confirma y casación en una resolución brillante, en mi punto de vista, utiliza los últimos manejos de la Corte Suprema, perdón, de la dogmática penal, ¿no? Es claro que cuando usted, y lo dije al comienzo, observa los caracteres de la tipicidad, hoy actualmente el dolo cumple una doble función. Es más, el dolo siempre cumplió doble función, ¿no? Esto de la época de Belse, de la época de los teóricos von Dolphy, von Lis, etcétera. Siempre cumplió una doble función, Carrara, el dolo, una función de culpabilidad y una función de tipicidad. O sea, el dolo siempre está para acá y para acá, para acá, para acá. Entonces nos hemos acostumbrado a creer que cuando usted analiza, usted juez, usted fiscal, usted abogado, analiza un problema de inadecuación típica, tiene que referirse solamente al enunciado este, descriptivo, ¿no? Es decir, al asertivo, ¿no? O sea, al ser, o sea, al marco de la tipicidad de los elementos descriptivos del tipo. Pero uno de los aportes que yo siempre lo digo en clase, del finalismo, no fue, como muchos piensan, no fue la ubicación del dolo, de la culpabilidad a la tipicidad. No, eso fue algo que ya se venía trabajando a comienzos de 1900, porque el causalismo duró muy poco, ustedes saben, habrá durado 10 años, 15, no fue más. El derecho penal finalista con Belsen duró hasta el 33, ¿no? En el cual fue suprimido por el Tercer Reich alemán. Y del 33 al 45 hubo un vacío, ¿no? En el aspecto de la dogmática, porque ya ustedes saben que um, Alemania, aún con los grandes juristas que tenían, ellos practicaban una teoría distinta a la que tenemos nosotros, ¿no? Que la teoría que manejamos nosotros es una teoría dentro de un Estado social democrático de derecho, ¿no? Dentro de la teoría del Tercer Reich, del 33 al 45, era una teoría de imputación personal y no habían enunciados descriptivos, todo era, perdón, no habían enunciados adscriptivos, todo era redacción de penas y por el simple hecho de pertenecer a una religión, a una raza o estar en contra del Estado, que aplicaban una pena, ¿no? Hasta inclusive la cadena perpetua, la pena de muerte, etcétera, o estar internado en una casa de control. Ya del 45 para adelante volvimos con el finalismo, ¿no? El finalismo está durado hasta fines de los años 60, porque ya en los 70 aparecen en Alemania unas nuevas tendencias, como la reaparición de los hegelianos y los no kantianos, ¿no? Que encabezados por Rossini y Pollacos, ¿no? Han desarrollado ya gran parte de la dogmática que hoy manejamos, ¿no? Y los seguidores de Jacos y de Rossini, ¿no? Hoy se ve un manejo muy concreto de los neocantianos, ¿no? O sea, aquellos que son eminentemente, pues, seguidores de Hans Kelsen, ¿no? Y se marcan dentro de la normatividad, oye, si A es AB, entonces este es C. O sea, la consecuencia de una acción que tenga como resultado la concretización y probanza del delito importa una sanción penal, ¿no? Así de simple, ¿no? El sistema que
que hoy se maneja. Entonces, frente a ello, decía de que esos tipos penales con contenido de disvalor, pero que en realidad son un desvalor de la conducta en sí, pero que no está tipificada como un tipo de tentativa, sino un tipo de simple actividad que tenemos casi en la mayoría de delitos, y hay una discusión si en lavado de activos también pasa eso, ¿no? Cuando el legislador establece los actos de comportamiento, la adquisición de bienes, de pronto el incorporar dinero lavado a la banca, sería temas de tentativa acabada o de repente tipos de simple actividad o tipos de resultado. ¿No? Hoy todavía no tenemos respuestas concretas de la jurisprudencia en cuanto a esa problemática, ¿no? En cuanto, repito, aplicamos el sistema kelseniano. Y ya Gellinet lo decía, ¿no? Muchos años, más de 100 años, Gellinet nos enseñaba que estamos entrando, fíjese en esa época, a evaluaciones de carácter complejas, ¿no? De carácter complejas que van a traer como consecuencia, pues, que la fuerza normativa, en este caso de la actividad procesal, que es la pena, esta se aplique de manera concreta para los casos concretos. Dicho sea de paso, ¿cuáles serían en todo momento estas modalidades que no están ordenadas? Muchas son coherentes y incoherentes en las disposiciones legales vigentes, es decir, a la aplicación de los castigos penales. Por ejemplo, una de ellas es el problema de la determinación judicial de la pena con circunstancias genéricas, ¿no? A eso yo me he referido cuando hablo sobre el tema de la punibilidad y su disminución. Una circunstancia genérica te lleva siempre a analizar un tipo base, y del tipo base vienen los tipos derivados. El tema es ubicar cuál es, en todo caso, esta circunstancia genérica que te permita aumentar la pena, disminuirla o de pronto circunstanciada. Entonces, muchas veces confundimos la determinación judicial de la pena con la determinación judicial de la pena con circunstancias específicas. Es obvio, basta una simple lectura del catálogo penal, que hay penas combinadas que para sujetos que no son funcionarios públicos es mayor que los funcionarios públicos. Hay tipos penales como el robo, que tiene como máximo de pena 25. Hay otros tipos penales que tienen como base la cadena perpetua. En los casos de funcionarios públicos no existe eso. Y siempre la pena va a auxiliar entre 15 y 17 años, ¿no? Cuando el hecho ha sido muy, pero muy grave, o a veces se aplica hasta 12 años, ¿no? ¿Cómo se implementa en este caso esa pena? O sea, los jueces, ¿cómo pueden en todo caso buscar una finalidad de justicia? Es a través de los tipos penales alternativos que han sido materia de la acusación. Pero eso es legal. Legal sí, porque está la ley. Pero ¿es de derecho? El derecho no es la ley. La ley es la descripción que el legislador coloca. El derecho busca algo más, la justicia. Conceptualizar el derecho, decir qué es el derecho o en qué consiste el derecho, pues es algo tautológico, ¿no? Porque desde fines de 1800 ha habido esa discusión y toda autoridad de teoría de las normas te va a decir de que la definición del derecho es una tautología. Lo que sí puedes ver que el derecho persigue la justicia. Si esto es así, cuando se presentan problemas de determinación, básicamente, a, o de la disminución de las normas, tenemos nosotros que establecer básicamente cuáles son esos grados de afectación. Problema uno, aplicación de la pena con reglas de reducción por bonificación procesal.
Acá hay un esquema muy sencillo, ¿no? ¿No? Su único paso consiste en ejecutar una simple operación aritmética. Es decir, un porcentaje de rebaja sobre la pena concreta parcial del tipo penal que ha sido vencido. Entonces, este procedimiento previo de determinación judicial de la pena te va a llevar siempre a un porcentaje de una posible reducción cuantitativa de la pena. Cuantitativa, pero no cualitativa. Es decir, es como hemos indicado, ¿no? La operatividad. ¿No? Oye, el tercio superior, el tercio inferior sobre tal y cual tipo penal. Es cuantitativo, no es cualitativo. Casos de coautoría. ¿Ah? Ah, por teoría sabemos que, y porque el tipo penal, perdón, el tipo base te dice, ¿no? Son coautores los que cometen conjuntamente el delito. Pero ahí entra pues en la teoría de las normas, la teoría dogmática, la teoría del delito, ¿no? Tendrá la misma responsabilidad penal del chofer delictivo que maneja un auto para un robo de aquel que mata y sube el vehículo y escapa. De acuerdo a esta determinación, la pena será igual para todos. Porque si usted analiza, la conmutación te lleva a establecer que la pena concurre en los casos de autor. Porque la coautoría es una accesoriedad de la autoría. El problema se da cuando hablamos de autoría mediata en aparato de poder. ¿Cómo podemos nosotros ahí ubicar una pena que sea congruente con la acusación y que sea legal y además de legal tenga un contenido de justicia, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de la pena en casos de penas combinadas, ¿no? De cadena perpetua, tiene otro gran problema con las causales de concurrencias de disminución de la punibilidad en las reglas de la bonificación procesal. ¿Cómo la graduamos? Hay muy pocos casos de cadena perpetua, ¿no? Sería bueno hacer una investigación. Todavía no he tenido una de esas investigaciones en la escuela de posgrado, pero siempre le digo a los muchachos, sería bueno que trabajen en la cadena perpetua, porque todo el mundo dice, no, la cadena perpetua ya es algo que es perpetua, pues que voy a luchar contra una cadena perpetua, ¿no? Pero las reglas de la cadena perpetua, ¿no? Cuando son penas combinadas de cadena perpetua y existan o concurran causales de disminución de la punibilidad, genera un problema en las reglas de la bonificación procesal. Porque una persona de 18 años puede cometer un acto delictivo tan, pero tan este, aterrador, ¿no? Que ponga en peligro a la sociedad y sea un mal ejemplo, utilizando los términos Yapo, ¿no? Utilizando los términos hegelianos, ¿no? Que ya no es una persona, sino es alguien que ha infringido la norma, no le interesa la norma, no le interesa vivir en sociedad, ¿no? Es un enemigo de la sociedad y aplica la cadena perpetua. Oiga, pero o sea, si existen circunstancias o causales de disminución de la punibilidad por la edad, ¿no le puedes aplicar la regla de bonificación procesal? Oiga, pero si se está colocando cadena perpetua, pues ahí hay otro problema, pues, o sea, cadena perpetua no puede decir cadena perpetua, 30 años, claro, la ley se puede ser revisada de 5 años o algo así. No, sino es que la cadena perpetua también tiene que seguir de acuerdo a la normatividad general, no está escrita, pero del desarrollo de la dogmática sustantiva, tiene que seguir que en la aplicación de penas combinadas, es decir, cadena perpetua, si concurren causales de disminución de la punibilidad, debe aplicarse la regla de bonificación. La regla de bonificación. Y no lo hay. Yo insisto con mis alumnos en pregrado y en posgrado, sobre todo en posgrado, si hay una tesis sobre esto, ¿no? Hay muchas cosas nuevas para trabajar. Porque pensamos que como es cadena perpetua ya no hay por qué luchar. Este es un gran problema que tenemos. Um,
Y se dan las agravantes genéricas y específicas, ¿no? ¿Cómo disminuimos esa punibilidad? Cuando las reglas de reducción son bien claras en la modificación procesal. Pero en los casos de concurrencia, en los casos de que los tipos penales son autónomos y no derivados, hace poco hubo una discusión muy fuerte en la Corte Suprema sobre el tema del lavado de activos, ¿no? Acuérdense de la sentencia plenaria 1/2017 que modificó una sentencia vinculante que exigía a los fiscales, de mi punto de vista errado, con todo respeto a los señores vocales que votaron, este, que se le exija la persistencia del delito previo, ¿no? Lo cual era, no sé si tenía nombre propio esa jurisprudencia, pero no iba conforme a los tratados internacionales que el Perú ha hecho al Congreso de Viena y a la dación del primer artículo que se incluyó en el Código Penal. Acuérdense que el lavado de activos entró en el 196A y 196B, creo que a los 3, 4 meses que se dio el Código Penal del 91. No sabemos por qué, si al 91 ya se había aplicado, en abril entró en vigencia el Código Penal 91 y en junio entra en vigencia el 195A, 195B para incluir a los delitos de lavado de activos, pero no como lavado de activos, sino como tenencias impropias de bienes maculados, ¿no? Que ingresaban al sistema bancario, creando todo un estado de zozobra, un estado de pronto de vacío legislativo. Luego de ello, pues, um, se puede observar qué pasaría en los casos de un delito previo y luego perfecto cometido por un imputable, o sea, en este caso una persona mayor, sana, que puede responder penalmente, ¿no? Aquí, por ejemplo, la circunstancia puede existir o no. Sin embargo, el delito va a desaparecer en forma normal, teniendo por el carácter propio de la inmediación del proceso y de la tipicidad, cuando de pronto se imputa un hecho, por ejemplo, una omisión impropia en un tipo doloso. Una omisión es un no hacer cuando estás obligado a hacer. Puede ser doloso, pero si no está especificado concretamente en el tipo, hemos dicho, la defensa técnica puede decir que es una omisión impropia que no está calificada como un delito de deber. Entonces tenemos que retroceder a la redacción, creo que el artículo 14 o 13 del Código Penal 91, que casi a los 6 meses fue modificado porque se colocó el deber de garante de la persona para los casos de delitos de omisión impropia. Este es otro de los problemas que de pronto no hemos superado, no hemos superado, ¿no? Se trata en todo caso de condenar o de absolver, pero con carácter dogmático y científico, ¿no? A efecto de que no haya un abuso del derecho, sea para la parte acusada o para la sociedad, que es la que creo que todos defendemos, ¿no? Porque vivir en paz significa tener una sociedad sana y para ello debemos manejar esta problemática de dosificación de la pena. Bien, solamente quiero agregar dos cositas antes de terminar, dos cositas si me permiten, por favor. Ah, ¿Qué hacer con la determinación judicial de la pena, ya judicial de la pena, cuando fue vencido totalmente el acusado, en los casos de los tipos derivados? Calificados o privilegiados. ¿Cómo resolvemos esa problemática? ¿No? Hay tipos penales accidentales, ¿no? O sea, que su forma y circunstancia genera una especial tipificación, que es un prototipo de una clase de tipos derivados, ¿no? El infanticidio, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Um, ¿Cómo determinar aquí, por ejemplo, una agravante, porque es un tipo privilegiado, o un atenuante, ¿no? Um, eh, el permitir la muerte de un tercero auxiliándolo, ¿no? Um, También caería dentro de esta tipicidad el caso Ana Estrada, ¿no? Quien pidió auxilio al Estado peruano para que le den fin a su vida, ¿no?
No se modificó el artículo del Código Penal que de pronto pena esa conducta, ¿no? Ha sido un juez constitucional que dijo, sí, tiene derecho a morir, entonces hay que prepararla para morir, pero eso está bien. O sea, está bien, y más allá, con todo respeto a los jueces constitucionales, ¿no? Eh, um, hay una discusión si los jueces constitucionales crean derecho o no. Uno, dos, si los jueces constitucionales pueden manipular la tipicidad, ¿no? Es decir, los tipos penales alternativos declarar nula de pronto un accionar que ya ha sido producto de un proceso penal en la jurisdiccionalidad. Los jueces no están los jueces constitucionales me refiero, no están preparados, o perdón, no tienen el derecho que el Estado les ha dado para determinar si una persona es culpable o inocente. Eso solamente le pertenece a los jueces penales, ¿no? Los jurisdiccionales. Entonces, ahí hay otro problema que tenemos, ¿no? Caso Ana Estrada, perdón, y caso Keiko Fujimori, caso Nadine Heredia, ¿no? Sentencias que ustedes conocen, que permitieron que salgan en libertad, ¿no? Entonces, estas cuestiones, pues, creemos nosotros que es un gran problema que debemos superar. Y son ustedes, ¿no? Yo siempre lo digo en clase, son ustedes los que van a participar en estas ponencias, en estos círculos de estudio, porque es bueno que el Ministerio de Justicia esté haciendo estos cursos, ¿no? A fomentar la discusión que por mucho tiempo se quedó ahí en bitácora. Veo de que hoy actualmente está apareciendo ya discusiones de esta naturaleza, debates de esta naturaleza que nos permita de pronto a lo que yo pienso que todavía no hemos llegado a un derecho penal propio nacional, ¿no? Quizás Hurtado Pozo sea uno de los baluartes en buscar un derecho penal nacional propio, seguidos por Peña Cabrera, el papá, Roy Freire, el papá, ¿no? Y que han sido connotados juristas que nos han dejado las pautas para desarrollarla, pero no estamos unificando los criterios, ¿no? O sea, quizás eh, eh, la normativa, y digo, más importante que había en nuestro país, lamentablemente en temas de corrupción, ¿no? Lamentablemente en temas de corrupción, es lo que en otros países no pasa y que ya están aprendiendo. ¿Cómo? Tipificar y penar a un extraneus en un tipo especial, ¿no? ¿No? O sea, y ese era el problema con la extradición a Fujimori de Chile, ¿no? En Chile, por ejemplo, en la época, ahora ya hay reformas, estamos hablando del año 2003, 2004, creo, no se permitía a un extraneus involucrarlo en un caso de un intraneus, ¿no? Y en el caso de Fujimori, pues había muchos intraneus, pero ya estaban aperturados los procesos penales porque acá en Perú habíamos nosotros optado por una tesis del artículo 26 de ese momento, o ya modificado, le ha dado más dosificación a la punibilidad y la investigación a terceros que no son funcionarios públicos. Bien, vamos a dejar estos minutos para los debates antes de que me corten, porque creo que esto tiene un tiempo de duración. Muchas gracias por su presencia y vamos a esperar. ¿Será esta oportunidad o vamos a entrar al debate? Muchas gracias, doctor Centeno. Ha sido una posición muy clara, digamos, que ha despejado muchas dudas respecto al tema de la problemática que genera la dosificación de las penas según los tipos penales. Eh, bueno, tenemos en el chat una pregunta que está formulada, digamos, en los siguientes términos. Dice, en los casos de robo agravado, concurso de dos personas y armas de fuego, ¿está prohibido el eximente de responsabilidad penal por edad de 20 años de edad del presunto agente imputado a nivel jurisprudencial? Buena la pregunta, y justamente ese ha sido el centro de nuestra ponencia, ¿no? Pone el dicente muy claro. Judicialmente, una cosa es la determinación judicial de la pena y otro es la imputación concreta, ¿no? Frente a ello, si nosotros no vamos solamente por un sistema kelseniano, diríamos que está prohibido porque la norma lo dice. El tema está hasta qué punto es constitucional eso o no, porque es un problema que no lo hemos resuelto.
Y no lo hemos resuelto porque en todo caso, como también se ha señalado, podríamos aplicar otras reglas. Porque en el caso de un robo agravado con dos o más personas y por ahí participa un tercero que no, que está entre la minoría de edad y la mayoría de edad entre 18 y 19 años, no le podemos aplicar la misma pena. Aplica pues el artículo 45 del Código Penal, ¿no? Que el Estado reconoce a aquellas personas que se comportan no conforme al derecho porque el Estado no les ha brindado la necesidad correspondiente, ¿no? Este fue un problema que se introdujo cuando se aplicó el Código Penal del 91, era un trabajo específicamente del profesor Zaffaroni, ¿no? Saben que Zaffaroni aparte ya se estaba adelantando, ¿no? Y decía, ¿no? Hay que también pensar que el Estado es culpable en casos de delitos X, ¿no? Entonces, la pregunta es si en el robo agravado con dos o más personas, donde se puede incluir a un menor, se le puede aplicar el error vencible, invencible, la disminución de la punibilidad. Jurídicamente creo que sí. El tema está si lo hacen, ¿no? Si lo hacen y si te ha llegado esto alguna vez en Suprema o en Casación o en el Tribunal Constitucional si es que ha habido una afectación al derecho de la persona. mi doctor. Bueno, es la única pregunta que tenemos en la caja de preguntas. Yo creo pues el tema queda bastante claro con su ponencia. Aunque ha salido una pregunta más, a ver, de repente tenemos tiempo para poder responder. Dice, muy buenas tardes, muchas gracias por la disertación. Mi pregunta es si la aplicación del artículo 22 del Código Penal, responsabilidad restringida por la edad 18 21 años y mayores de 5 años, debe ser aplicada de forma automática ante la sola concurrencia de dichas edades por parte de los procesados, o es que se debe merituar la madurez psicológica del investigado. Adicionalmente, ¿cómo se puede determinar dicho estado de madurez? ¿Sería una cuestión descriptiva, medible a través de una pericia psicológica o simplemente una valoración judicial? Gracias por la pregunta, también muy bonita. La descripción de los informes de la pericia que tiene que ver básicamente sobre tres elementos, ¿no? El primer elemento, el estado antropológico de la persona a quien se le practica, en la pericia, el estado biológico, hasta dónde está bien o mal de salud, y el estado psicológico o psiquiátrico, ¿no? De la persona humana. Pero esto más está vinculado no tanto a la restricción de pronto entre 18 y 21 años, sino en las medidas de seguridad, cosa que tampoco lo hemos entendido. Muy buena la pregunta, porque si nosotros aplicamos ahora la modificación de la edad del proyecto, el código del proyecto del Congreso, prácticamente esta discusión ya quedaría afuera, ¿no? Porque no había forma de pronto de invocar una disminución de la punibilidad porque ya te están diciendo que son responsables las personas de 16 años para adelante. Entonces hay un gran problema que tenemos todavía por resolver. Y esto lo van a hacer los jueces, definitivamente, pero hay que trabajar con lo que usted dice, ¿no? Una buena pregunta. De mi punto de vista, sí, se le debe aplicar porque hemos dicho, hemos demostrado de que hay esa ausencia de omisión del legislador. Doctor, una última pregunta. Dice, ¿cómo se Sí, relaciona la dosificación de penas con el principio de combinación de marcos penales y el principio de aspiración? con el principio de Aspiración, dice la pregunta. absorción debe ser. Buena la pregunta. La dosificación de la pena, por el principio de absorción, hasta te desarrolla en casos de delitos concurrentes, especiales, propios e impropios, o en casos de delitos especiales que tengan causales aditivas, ¿no? Y en casos de delitos de pronto comunes, que adquieren de pronto una materialidad que admiten la tentativa, se aplica el principio de absorción normativa, ¿no? Este principio de absorción normativa es escoger de los tipos penales, ¿no? La pena intermedia, la pena mínima y la pena superior al tercio, ¿no? Y esto se viene aplicando.
de manera concreta con el sistema de tercios que nos puede gustar a algunos, a otros no les gusta, pero es una aplicación que los jueces hacen a diario, ¿no? A diario. Entonces, esta dosificación de la pena tiene fundamentalmente la teoría de la absorción, que no es otra que la propuesta por el profesor Yechet, ¿no? Cuando nos hablaba de la determinación alternativa de la pena. Lo entendimos mal en la época de los años 90, cuando se creó la sala penal de bandas, ¿no? Luego, vencido el terrorismo, aparecieron la delincuencia organizada común, ¿no? Y esto se entendió mal, ¿no? La pretensión de Yechet, ¿no? Y no se determinó lo que muy bien dice la pregunta dicente o la dicente, la teoría de la absorción. Que hoy sí los jueces lo manejan muy bien, ¿ah? Con el sistema de tercios. Doctor, creo que nos cansa todavía una preguntita más. Dice, ¿qué Sí, medidas por favor. podría implementarse para garantizar una mayor coherencia en la dosificación de penas en los casos judiciales? Es una pregunta, pero de oro, ¿no? Hay que cambiar toda la política criminal, ¿no? En principio, entender que si el Código Penal reúne el catálogo para el delincuente, porque el Código Penal no es pues, para el ciudadano, ¿no? El Código Penal está hecho para el disfuncional. Entonces, a partir de ahí, habría que hacer una reforma desde el comienzo. O sea, primeramente, en tres aspectos, ¿no? Muy buena la pregunta. Uno, por ejemplo, en el deber del Estado que se tiene para sancionar, y uno, dos, el deber del Estado que tiene también para proteger, dar protección a los ciudadanos, cumpliendo con la salud, cumpliendo con la educación, ¿no? Ese es un grado muy importante, ¿no? Me decían unos alumnos del posgrado, ¿por qué razón en Noruega? Creo que de ahí viene este chico de la selección peruana, ¿no? No me acuerdo del apellido, un chico que juega por la selección peruana. Dinamarca. No hay reclusos y tiene las mejores cárceles, porque el Estado brinda una protección. Y cuando hay una conducta disfuncional, no se arregla con el Código Penal, sino con medidas de educación, de cultura. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, trabajar de manera orientada, algo que hemos dejado de trabajar hace más de 20 años. Acuérdense ustedes, bueno, ustedes son muchachos, son jóvenes, pero eso no les quita que lean, ¿no? Cuando estábamos en la reforma del Código Penal del 24, ¿no? A fines de los 80, se trabajó mucho el tema del bien jurídico, ¿no? O sea, observar el bien jurídico como un elemento discrecional para poder, en base al bien jurídico, desarrollar los tipos penales, uno, dos, desarrollar los capítulos del Código Penal y tres, los delitos familia o los delitos fines. De ahí viene el delito contra el patrimonio, el hurto simple, el hurto agravado, el robo agravado, etcétera, ¿no? Pero hoy con tantas leyes que están, o normas penales blancas, ¿no? Leyes especiales, el bien jurídico está por todo lado. No hay Bien, una unificación del bien jurídico, ¿no? Y ese es el gran problema. Entonces, para practicar una reforma, como dice muy bien el dicente o dicenta, de que definitivamente esta dosificación tiene que partir por un trabajo de política criminal. Y eso no le pertenece al dogmático, ¿eh? Cuidado. Ese no es un problema de los dogmáticos. Tampoco es un problema del juez, ni del fiscal, ni del abogado. Es un problema de los académicos. Es un problema de los que legislan. Es un problema de política criminal. bien, doctor. Muchas gracias. Realmente ha sido una interesantísima conferencia en la especialidad que usted domina ampliamente. Le quedamos muy agradecidos por esta nueva participación y a los participantes también, que lo hagan también saber a través de la encuesta que está en la caja de correspondiente. Una última situación, no pudimos desarrollar en la mañana la conferencia sobre prevención y represión del lavado de activos. Fue por un problema técnico que nos impidió conectar al expositor que estaba preparado para este tema y lo estamos reprogramando para el día 4
perdón, para el lunes 2 de, no, 2 de diciembre en el horario de 3 a 4:15 de la tarde. Entonces, sin más, nuevamente agradecemos al doctor Centeno y a todos ustedes por participar en esta conferencia. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.